En función de nuestra ciencia, ¿qué es lo que debe manejar el pulso de esta pandemia, ¿no? Digo, la política tiene que ir en función de las decisiones epidemiológicas y de la ciencia, naturalmente, ¿no? Cuando la política o los órdenes establecidos dentro de una comunidad organizada va por fuera de la situación científica, es realmente muy complejo. Por eso nos gusta hablar mucho con quienes tienen precisamente, bueno, la responsabilidad vocacional de cuidarnos históricamente y ahora con un valor agregado, que es fundamentalmente esta pandemia mundial, de la cual fíjese usted que ya se van erradicando algunos términos, ¿no? El término post-pandemia ya dejó de existir, algo que se hablaba el año pasado, incluso hasta hace muy poco, de la post-pandemia, alguien que nadie puede asegurar ciencia ciencia cuándo eso va a suceder, si es que en algún momento sucede y tantas cosas más. Pero nos metemos en un tema muy lindo, muy interesante sobre el desarrollo científico y estamos en contacto con el doctor Marcos Ledesma, que ya lo tenemos del otro lado de la línea, quien primero que nada saludamos y agradecemos que nos haya atendido en esta tarde. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? No, muchas gracias a ustedes por llamarme y por brindarme un espacio para difundir lo que hacemos. Gracias. Sí, y queremos saber, yo sé, porque la producción me informa, pero queremos saber desde cero, porque me llamó mucho la atención el desarrollo y el aporte, sobre todo en los tiempos que vivimos. Usted puede contar, porque por lo que vimos es mejoramiento, digamos, de calidad de vida y también del proceso de un paciente con COVID, en términos, digamos, de, a ver, soporte sumamente necesario y el desarrollo que se llevó adelante, digamos, con ya un testeo previo y con una posible habilitación. ¿En qué instancia está este proceso y cuál es el desarrollo puntualmente, no? Sí, le cuento. Nosotros lo que desarrollamos ya hace un año es una escafandra. Es como si fuera una escafandra de un buzo o de un astronauta. Es de plástico, es muy livianita, ¿no es cierto? Pero lo que permite esta escafandra es suministrarle al paciente oxígeno a alta presión. Entonces, si vamos a tratar de qué es esta enfermedad del COVID, cuando esta enfermedad se complica y empieza la neumonía, lo que ocurre es que los pulmones se empiezan a colapsar, se empiezan a llenar de líquido, entonces no puede respirar el paciente. Entonces, cuando el paciente llega a estas instancias y va al hospital, lo primero que hacen es ponerle una bigotera o una mascarilla de oxígeno, que en muchos casos resuelve el tema de darle oxígeno al paciente, y en otros no. Cuando no resuelve el problema, esos pacientes normalmente iban a la intubación y a la terapia intensiva. Esto que desarrollamos nosotros es una instancia intermedia que permite que muchos pacientes se salven de ir a la terapia, justamente porque el oxígeno se entrega con alta presión y le infla los pulmones al paciente y le ayuda a respirar. Ustedes habrán visto quizás un caso que fue bastante notorio en la prensa porque fue este periodista Sergio Lapehue, Sí. este, que se salvó, digamos, de ir a terapia intensiva se sacó él mismo una selfie con uno de estos cascos. Bueno, ese fue el caso notorio, digamos, pero nosotros estamos con este desarrollo hace más de un año. Ya hay más de 9.000 pacientes tratados en todo el país y hay más de 2.500 cascos instalados en los distintos nosocomios, ¿no? Bueno, Eh, nada menos. Doctor, digamos que ya hay garantías, ya digo, ¿en qué instancia está desde la operatividad comercial de difusión y poder de acceso de hospitales y clínicas del país? bueno, está prácticamente en todo el país. Ahí en Santa Cruz nosotros tenemos ya casi 50 cascos instalados. Sabemos, yo desconozco exactamente los lugares, pero sabemos que hay en Río Gallegos, en Puerto Deseado. Hoy nos compraron del Puerto San Julián, por ejemplo. También hay en General Las Heras. Y hay en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Hay gobiernos que han comprado en momentos álgidos. El año pasado, por ejemplo, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, son directamente decisiones que tomaron los gobiernos en el pico de la pandemia y distribuyeron estos cascos en los hospitales públicos y también en los privados, por supuesto, han comprado. El asunto es que, además digamos, de liberar las terapias, porque le cuento que la estadística que estamos manejando ya con esta experiencia, que es muy grande porque son muchos pacientes, es que entre 2 y 3 de cada 4 pacientes que reciben este tratamiento se salvan de la intubación. Con lo cual, Sí. el número es muy alto, no es
no es bajo, no es poca cosa. Usted sabe que la intubación y los pacientes que van a terapia, la posibilidad de mortalidad en la terapia es alta. Entonces, es una gran oportunidad esto y creo que es un gran tratamiento que se está avalando ya en todos lados, porque 2.500 casos y no sé, en este momento que hay una crisis de vuelta de muchos casos en el país, estamos a full de capacidad de producción porque nos están solicitando de todos lados, ¿no? Doctor, ¿quién se lleva el pergamino en materia de creación precisamente? ¿Qué empresa, quién es? Coménteme un poco. Bueno, nosotros somos una pyme. Ujú. El pergamino se lo llevan los ingenieros, no yo que soy el que lo comunico. Ellos son los genios que pudieron, digamos, en base a tecnologías existentes, porque no es que inventamos nada, sino que estos cascos o estas escafandras existían en el mercado para otras aplicaciones, se usaban básicamente para las cámaras hiperbáricas. Lo que hicieron los genios que tenemos es que digamos que la modificaron para que sea adaptable a COVID. Le pusieron filtros para que no contaminen, entonces el personal que atiende a estos pacientes no se contamina. Le pusieron válvulas para aumentar la presión dentro del casco. Bueno, hicieron una cantidad de cosas que la verdad que fueron maravillosas para que este producto pueda ser adaptado a estas circunstancias, ¿no? Y Ujú. otra cosa que es importante también es la liberación del personal, porque el personal de terapia, uno siempre habla de tecnología y se olvida de la gente que está tratándonos, ¿no? Que es los médicos terapistas, las enfermeras, los kinesiólogos de terapia, que están realmente agotados. Ellos viven en la guerra, esto es la guerra, verdaderamente. Y bueno, tener alternativas para que los pacientes no lleguen ahí y no abarrotarlos, y que con estas escafandras, digamos, el paciente está despierto, está lúcido, está en contacto con sus familiares a través del teléfono y está siendo atendido por médicos que se capacitan muy rápidamente en el uso de esto. Es decir, acá lo puede tratar un Ujú. clínico, un neumonólogo, un cardiólogo, un pediatra. Es una tecnología que se capacita en 45 minutos o una hora al personal para que la use. Entonces realmente se libera este personal agobiado que nos ha estado cuidando tanto hace un año, ¿no? Ujú. Doctor, en términos, digamos, de cuando uno ingresa, a ver, un aire artificial, y en el caso del casco este puntual, quiero preguntar, porque uno sabe, por ejemplo, que cuando un paciente es intubado, cuando genera consecuencias, después hay pacientes traqueotomizados, digamos, para evitar mayor lesiones. Ahí vamos a su área, que usted es otorrino, y digo, ¿qué genera este casco en la permanencia, digamos, una permanencia prolongada, si es que genera algo? Mire, el casco hay que ponerlo en el momento adecuado, como todas estas tecnologías, hay que poner en el momento adecuado. Hay un momento en donde el paciente empieza a saturar mal, en donde el paciente empieza con ciertos signos clínicos que los médicos evalúan y que el paciente puede soportar una prueba con el casco. Lo que se hace es una prueba. Normalmente nosotros tenemos casos, muchos, no pocos, muchos casos que pacientes están saturando 70 de oxígeno, 62, 68 y que en 10 o 20 minutos con el casco boca abajo van a 95. Eso nos pasa todos los días. Ese paciente, por ejemplo, ese paciente se queda con el casco. A veces lo usa 3 días, a veces 4, a veces 7, es el promedio en general. Entre los que más y los que menos son un número de alrededor de 7 días, que lo usa una cantidad de horas por día dependiendo cómo se vaya recuperando. Ese paciente no tiene problemas posteriores, salvo los que le deje la neumonía de COVID, pero digamos, no tiene problemas por el uso del casco. Evidentemente el paciente que se le coloca esta tecnología y a las 4 horas o 5 horas de uso ya no mejora sus condiciones, ese paciente tiene que ir a la terapia intensiva y tiene que ir a la intubación porque es la oportunidad también de hacerlo en el momento justo, ¿no? Porque tampoco está bueno dejarle esta tecnología a un paciente e insistir con esta tecnología si el paciente no mejora, porque entonces ahí sí lo vamos a llevar a terapia tarde. Doctor, pienso que es una alternativa más. Pienso que, digo, las terapias convencionales, por lo ejemplo, uno lo que sabe es que allí hay oxígeno, allí hay ventilación mecánica y este casco, digamos, es la alternativa, me parece, para evitar incluso la complejidad. Digo, me da la sensación que es bárbaro, es una opción más que no se tenía oportunamente, ¿no? Esto se llama ventilación mecánica no invasiva.
a diferencia de la intubación, que sería ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque al paciente lo estamos ventilando mecánicamente, le estamos dando presión y oxígeno a presión para inflarle los pulmones y aliviarle ese colapso que tiene. Y no es la única tecnología. Quiero aclarar, existe otra tecnología también que suministra oxígeno a presión, lo que pasa es que la presión que llega es menor, que son las cánulas nasales de alto flujo. Lo que ha ocurrido en la historia de esta enfermedad, que realmente nos agarró a todos por sorpresa y a los médicos por sorpresa, sin tampoco saber cuál era el mejor tratamiento, Claro. es que en un primer momento el paciente que presentaba signos como los que estaba hablando de saturación, de agitación, de aumento de frecuencia respiratoria, ese paciente iba a la terapia, derecho. Lo que se dio en el mundo cuenta es que eso llevaba a una gran tasa de mortalidad. Entonces lo que se hace ahora es decir, no, la terapia es el último recurso, es el recurso para ese paciente que no tiene otra solución. Entonces estas técnicas de ventilación mecánica no invasiva han tomado una enorme, enorme popularidad porque justamente tienen mucho menor índice de pase de gente a terapia, tanto sea las cánulas nasales de alto flujo como los cascos de oxigenación, estos helmet que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto? Así se llama, helmet. ¿Qué significa helmet, doctor? Helmet significa casco, lo que pasa es que sí que es redundante el nombre, se llama casco helmet, pero en realidad lo hicimos porque nosotros, nuestra empresa, gracias a Dios, exporta también a muchos países, inclusive de habla inglesa o de otros idiomas, y entonces en el mundo se conoce esto como helmet en medicina. Entonces Ujú. dijimos, bueno, pongámosle un nombre, tampoco teníamos mucho tiempo para pensar en marketing en ese momento porque digamos, hicimos todo un proceso muy rápido con la aprobación del ANMAT en 3 meses y enseguida instalarlo en los hospitales para hacer las pruebas clínicas. Así que la verdad que el ANMAT nos ayudó muchísimo, los laboratorios de testeo de biocompatibilidad, de citotoxicidad también para que el producto sea seguro. Bueno, todo esto fue en junio, mayo, junio del año pasado, ¿no? Pero tuvimos mucho apoyo de instituciones, por suerte. Y también quiero rescatar la cantidad de entidades que han donado ahí en muchas provincias, en el sur algunas mineras, La Pampa algunas entidades agrícolas, en el norte de grupos empresarios, no sé, entidades sin fines de lucro. La verdad que, eh, así como me gusta destacar la falta de solidaridad que tiene la gente que hace fiestas clandestinas, es bueno destacar la gran solidaridad que tiene mucha gente de nuestro pueblo cuando pone ayuda para pequeños hospitales o pequeños sanatorios que no tienen los recursos y los ayudan con este tipo de donaciones, ¿no? Doctor, ¿lo puedo molestar unos minutitos más? Sí, Me da claro, su lo que tiempo, usted de su quiera. amable tiempo. Tengo más preguntas de su área específica y también de la empresa, porque la verdad que me parece fundamental que nosotros como medios públicos podamos amplificar incluso a nuestra gran audiencia. Estamos llegando a gran parte de la región también de Chile, lo cual es muy, muy importante en función de saber que, bueno, estas tecnologías se comparten a nivel mundial. Así que si usted me espera unos minutos, vamos a ir a las noticias desde Buenos Aires, que ya estamos conectados con el RA1 y volvemos con el doctor Marcos Ledesma. El doctor Marcos Ledesma es parte de un equipo de científicos que trabajan dentro de esta pyme, como él dijo. Ecleris es el nombre de la empresa que ha desarrollado estos cascos sumamente importantes en función de la situación y pandemia que estamos viviendo. Uno ha escuchado, sabe que cuando paciente va a intubación, va muchas veces a una sedación para sostener, digamos, esta invasión de la cual usted hablaba. Y aquí, digamos, con el casco, digamos, se evita esa sedación o ese coma inducido que se le llama. ¿Esto es así? Sí, claro, porque el paciente adentro de esta escafandra está libre, es decir, no tiene ningún tubo, ni ninguna sonda, ni nada puesto en su vía respiratoria, ni nasal, ni nada. Es decir, el paciente está respirando adentro de esta escafandra una mezcla de aire y de oxígeno que se saca de la pared de la cama, digamos, de los poliductos, ¿no? Que se llama, que es lo que está atrás de la cama de los pacientes. El hospital no es un dispositivo para uso doméstico, a ver, esto lo quiero aclarar. Esto Muy se importante. usa en el hospital, en el sanatorio, conectado. Se puede, a veces me preguntan si se puede usar conectado a un tubo de oxígeno. Sí, se puede, pero exclusivamente para lo que es un traslado, por ejemplo, en una provincia como la de ustedes, con distancias tan importantes, por ahí de un pueblo, de una localidad pequeña que no tenga una terapia intensiva y haya que tengan un paciente en grave estado y lo quieran trasladar, bueno, con estos cascos
y conectado a un tubo de oxígeno en la ambulancia, el paciente llega en mucho mejor estado a su lugar de destino, ¿no? Pero si no, no, esto es para, se le entrega al paciente una mezcla de oxígeno y aire. El oxígeno puro, después de una cantidad de horas, es tóxico. Entonces, no se puede brindar oxígeno puro, se lo brinda junto con aire comprimido que sale también de la cabecera de la cama del paciente, ¿no? Importantísimo del trabajo. Llegan muchas preguntas en función de, digamos, la incorporación, pero bueno, eso va en función de los gobiernos y naturalmente hospitales, clínicas privadas que se contacten con usted. ¿Cómo se contactan con ustedes, doctor? Que es la pregunta clave también. Bueno, eso es a través del sitio web nuestro. Ahí cuando entran en www.ecleris.com tienen los datos para contactarnos inmediatamente. Respondemos muy rápido. Tenemos entrega inmediata para donde sea en todo el país. Así que eso no es problema. Y lo que me preguntabas de la traqueostomía y de la sedación, claro, acá el paciente está despierto y lo necesitamos despierto. Es decir, el paciente necesita estar lúcido porque está dentro de esta escafandra respirando, ¿no es cierto? Se alimenta, cada tanto se le saca la escafandra para que pueda comer, para que pueda beber, para que pueda higienizarse, ¿sí? Y después se le vuelve a colocar, ¿no es cierto? Es completamente diferente del paciente de terapia, que está evidentemente con el tubo endotraqueal, hay que sedarlo y ponerlo en coma porque si no, no se tolera tener eso puesto en la tráquea, ¿no? Bien, más preguntas y vamos decodificando. También recordamos, estamos hablando con el doctor Marco Ledesma. Este doctor es parte precisamente de su pyme que se llama Ecleris, es el nombre de la empresa, reiteramos, ¿no? Ecleris, Ujú. exactamente. Doctor, le hago una consulta que Sí, llega vía mensaje de texto también. Seguramente tendrá que ver con la patología de cada paciente, digamos, con respecto al COVID, pero se ha notado, digamos, eh, post-COVID, muchos problemas laringios, muchos problemas de cuerdas vocales y demás. ¿El COVID busca allí o es dependiendo cada paciente, cada patología y cada caso? Eh, bueno, el COVID en general lo que traen son problemas pulmonares. Los problemas que tienen que ver con las cuerdas vocales y demás son probablemente producto de la intubación. En este caso, como el paciente no se intuba, esos problemas no los hemos registrado. Sí, evidentemente hay secuelas pulmonares porque los pacientes sufren una neumonía y son secuelas como también ocurren con otras neumonías que existían antes del COVID, ¿no es cierto? Este, la neumonía afecta el pulmón, lo infecta, lo rompe, digamos, lo lastima, el pulmón cicatriza y quedan después restricciones respiratorias, ¿no? Bien, fundamental. Contestada la pregunta, pues gente que va llegando. Y, doctor, con respecto a esa tos post-COVID de muchos casos, digamos, es en función de espera, hay medicación para ello. Obviamente que siempre consultar al médico de manera inmediata, ¿no? Pero generalmente se ha notado en muchos pacientes una tos que queda por un tiempo a veces prolongado, a veces no, dependiendo cada caso también, pero queda una tos y yo quería preguntar si esa tos es lesiva, digamos, esa tos, hay forma de erradicarla. Bueno, ahí estamos entrando en un tema que quizás no es el que me compete. Yo en estos momentos no estoy dedicado a tratar pacientes COVID y a tratar pacientes post-COVID, ¿no es cierto? Estamos muy abocados con la empresa y con los médicos que estamos tratando justamente al paciente que empieza con el COVID y empieza con la neumonía y tratar de sacarlo, de que no llegue a la terapia intensiva y hacer todo lo que se pueda para evitar eso. El tratamiento después del paciente COVID, prefiero dejarlo en manos de los especialistas que se dedican a resolver esto, los neumonólogos que después tendrán que tratar de recuperar al paciente. Yo tuve el caso particular de un socio mío, esta historia es quizás interesante, porque nosotros empezamos a desarrollar este casco justamente porque uno de mis socios se enfermó con COVID y no tuvo opción y llegó a la terapia intensiva, lo intubaron, estuvo 3 semanas en terapia y es el día de hoy que pasó un año y todavía tiene la mitad de sus pulmones estropeados, ¿no? Este, y nosotros, bueno, en su momento no pudimos brindarle esta opción para salvarse de la intubación. Eh, y realmente él ha tenido que hacer un tratamiento tremendo de recuperación, de kinesiología. Son mañanas y mañanas enteras que va a centros de rehabilitación para tratar de recuperar los pulmones, ¿no? Así que es un trabajo
arduo la recuperación de estos pacientes con neumonías graves, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Sin duda, sin duda. Doctor, felicitarlo a usted, al equipo de trabajo, a la empresa. Este, ¿Usted puede garantizar el fin de la pandemia? Es la pregunta que mucha gente hace. Eso se lo dejo a Dios. Totalmente, totalmente, ninguna duda. Doctor, vio que al principio decíamos, se hablaba mucho del término pospandemia. Bueno, Mm. eso hoy se ve que ya se radicó porque la realidad es que está siendo muy difícil la batalla, pero en función de estos aportes mundiales, como el caso de su empresa, bueno, van haciendo, digamos, que se puedan hacer mayores herramientas médicas, científicas para poder paliar esta situación y revertir. Y como usted decía también, digo, esto tiene que ir acompañado siempre de una conciencia social, digamos, ¿no? De la voluntad colectiva en el comportamiento, en la bioseguridad y en la prevención por sobre todo, ¿no? La verdad yo soy muy optimista. Yo creo que todos los desarrollos que se están haciendo en términos de vacunas, los desarrollos que se están haciendo en términos de plasma de caballos, los desarrollos que se hacen con eh, medicamentos, el otro día leía de varios medicamentos antivirales que se están probando con cierto éxito, el modo en que la gente también aprende a llevarse con esta enfermedad y con los riesgos que tiene y a cuidarse. Y, y yo creo que esto se va a transformar en algún momento en una gripe más, que nos tendremos que vacunar, quizás todos los años, pero sinceramente no le... Espero que realmente para el próximo año yo tengo toda la certeza de que vamos a haber olvidado un poco estos malos momentos. Doctor, a Dios pide usted, nosotros pedimos también lo mismo y ayudémoslo en el comportamiento social entre Sí, toda la gente. Así que absolutamente. démosle una mano. ¿Eh? Depende más de nosotros que de Dios, eso seguro. Doctor, para mí un Bueno, placer charlar con usted. Lo vamos a molestar nuevamente para otro programa regional para que nos pueda seguir contando en principio este desarrollo y cómo está surtiendo tantos efectos que está ayudando a la gente. ahí Es genial. ustedes que llegan a Chile, le quiero Ujú. contar de paso que en Chile estos cascos se han distribuido ampliamente al principio de la pandemia. Hay más de 700, 800 que entregamos. Se entregan bajo la marca Pulsar en Chile. O sea, nosotros tenemos la marca Ecleris. Estos Ujú. cascos se entregan ahí porque el distribuidor se llama Pulsar, está en Santiago y los entregamos. Así que nuestros vecinos que pueden estar escuchando también tienen acceso a esta tecnología en su país. Doctor Marcos Ledesma, un placer charlar con usted y lo volveremos a molestar, ¿eh? Ojalá, cuando quiera. Ha sido un placer y muchos saludos a su audiencia y espero que no pasen mucho frío. Gracias. No, 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 es verdad. Estamos en 6 grados, lo cual es mucho para esta fecha. Estamos bárbaros. Abrazo. Les mando un abrazo. Doctor, usted me parece que aquí había una foto por ahí, ¿o no? Sí, 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 me gusta el snowboard, pero empecé de viejo. Fue un desafío que tuve toda mi vida. Soñé con llegar algún día a ir y nunca pude conocer la nieve hasta que tuve casi 48 años que pude conocer la nieve. Y se me agarró por hacerme el pendex y empezar a hacer snowboard. Así que lo tengo siempre presente. Ahora, si el año pasado no pude ir, pero este año quizás abren de Bueno, vuelta. doctor, aquí nosotros en Río Turbio tenemos un centro de deportes invernales, una pista de esquí, tenemos que se llama Valdelén, que es muy bonita, con 2 medios de elevación y demás, y que es nada, es conectarse con la montaña y un valle de lengas muy bonito, así que venga cuando quiera, lo invitamos, ¿eh? Eso y un cordero y listo. Por supuesto, está garantizado, lo de menos, ¿eh? Y después, bueno, le sacamos alguna bonificación para el hospital público en los cascos, ¿eh? Abrazo, doctor. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias.